A unos 30 metros de profundidad, en el fondo del océano Atlántico, los buzos ya habían sacado 4 cuerpos de un barco hundido. Tras la pantalla de un televisor apareció un brazo y todos asumieron que era otro cuerpo sin vida. El buzo se acercó y cuando fue a agarrarlo, la mano le agarró a él. Bienvenidos, familia. La inmensidad del océano es un lugar que despierta un profundo sentido de temor en el corazón de la humanidad. Sus aguas oscuras y aparentemente interminables se extienden hasta el horizonte, haciéndonos sentir pequeños e insignificantes. La sensación de estar rodeados de tanta agua sin un punto de referencia claro nos sumerge en una profunda sensación de vulnerabilidad. Y es que a medida que nos aventuramos hacia lo desconocido, nos enfrentamos a un abismo de misterios y peligros que nos desafían en cada momento. Todo comenzó a las 4:30 de la mañana del 26 de mayo del año 2013, cuando Harrison O'Kene, el cocinero del Yascon 4, un remolcador de tanques de petróleo, se levantó para ir al baño. A diferencia de varios de sus colegas, Harrison no tenía mucha experiencia como navegante. El cocinero contó que de hecho nunca había pisado una embarcación antes de conseguir su primer trabajo a bordo de un barco en 2010. Había sido el jefe de cocina de un gran hotel y así lograba mantener a su esposa e hijos. Pero a medida que creció el boom petrolero en su estado natal, se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero siendo chef a bordo de uno de los muchos barcos empleados en la extracción de crudo del fondo del mar. Aunque me gustaba mucho el agua, desde el momento en que subí al navío tuve mareos y estuve 3 días arrastrándome por el suelo, vomitando y cocinando al mismo tiempo. Pero después de 3 días ya estaba casi perfecto y desde entonces nunca más sufrí de mareos en el océano. Estas fueron las palabras de Harrison O'Kene en una entrevista. Tras ese pequeño lapsus descubrió que era mucho más feliz trabajando en un barco donde solo tenía que servir a 12 personas y no a los cientos a los que estaba acostumbrado en el hotel. Además, el empleo marítimo tenía algunas otras ventajas. Cuanto más largo era el viaje, más te pagaban y no lo podías gastar, ya que como era obvio, no tienes cómo hacerlo. Debido a este factor, Ocon estaba disfrutando del trabajo. A pesar de su falta de experiencia, no tenía miedo de vivir sobre el mar. Se sentía muy contento porque le gustaba el ambiente, ya que según cuenta era tranquilo, silencioso, sin ruidos y lo único que sentía era cómo se balanceaba la embarcación. Incluso se había acostumbrado a tener que atar todas sus cacerolas y sartenes con sogas para que no se cayeran con la marea. Ni siquiera una pesadilla que tuvo en la que su barco se hundía logró generarle nervios. Me reí cuando me desperté, pensé que no parecía muy real, contó aclarando con una carcajada que en el sueño no moría. En mayo del 2013 empezó a trabajar en el Yascon 4. Aunque no conocía el barco, sí había navegado antes con el resto de la tripulación. La embarcación, que tenía una tripulación de 12 personas, se dirigía a través de las peligrosas aguas de la costa de Nigeria. Esta costa está catalogada como una de las costas con mayor oleaje y vientos muy violentos, donde cientos de barcos han sido víctimas de su terrible y furioso ambiente. El clima cambió de un momento a otro, y es que el mar, que en ese momento estaba en calma, despertó. El 25 de mayo el remolcador había trabajado duro estabilizando un petrolero en una plataforma de Chevron en medio de un mar agitado por una tormenta, causando así que una tremenda ola rompiese la cuerda del remolque y ocurriese el desastre. El barco se dio la vuelta. Esa madrugada Harrison amaneció y como siempre fue a la cocina a prepararlo todo, hasta que de repente fue al baño y de golpe todo cambió. Recuerda sentir cómo el barco se hundía, caía rapidísimo y entró en pánico. O'Kene oía a la gente gritar, llorar y rezar por sus vidas. La mayoría de la tripulación estaban encerrados en sus camarotes, una medida de seguridad necesaria contra los piratas que periódicamente saquean y secuestran buques en esa zona. Sin embargo, aquel día la medida de seguridad selló la condena del resto, acabando así con la vida de la tripulación. O'Kene escuchaba el agua burbujear a medida que iba entrando a los distintos espacios y luego de repente, de un momento a otro, se hizo el silencio.
Cuando el barco finalmente encalló en el fondo del mar, a unos 30 metros de la superficie, Harrison era el único que seguía con vida. Estaba atrapado en un lugar pequeño, oscuro y muy frío, con agua hasta la cintura. En ese momento pensó que alguien lo vendría a rescatar, pero pasaron 2 días y no hubo indicios de ayuda. Por suerte logró encontrar una linterna atada a un chaleco salvavidas y, desesperado por escapar, nadó a través de una puerta sumergida hasta la siguiente cabina buscando una salida, pero no encontraba nada. Posteriormente su linterna se quedó sin batería y quedó en la oscuridad absoluta. Recuerda sentir también a los peces comiendo su piel herida por los golpes durante el naufragio. Y en la oscuridad de esa noche fue arrastrado violentamente por la corriente desde el cuarto de baño, dejándolo únicamente con sus calzoncillos. El agua, que había entrado casi en la totalidad del barco, dejó al hombre en la cabina del oficial. Algún tiempo después, el barco se encontró en el fondo del océano y lo que lo salvó fue que el hombre quedó inmerso en una burbuja de aire. Y es que en ese momento perdió la esperanza. Era una difícil situación y no pintaba nada bien. Entonces se rezó el último salmo que su esposa le había enviado en un mensaje al móvil. Oh Dios, por tu nombre, sálvame. En un momento de rendición, llorando, llegó a pensar que los rescatadores no lo encontrarían nunca, ya que estaba muy lejos de donde se encontraba antes de la tragedia. En las 60 horas siguientes al hundimiento, Ken escuchó los sonidos de las criaturas del océano que atravesaban la nave con el resto de la tripulación sin vida. Sobrevivió así, sin comida ni bebida, y siendo consciente de que el oxígeno en su milagrosa burbuja de aire se iba consumiendo poco a poco. Mientras tanto, en la superficie el hundimiento del barco era noticia nacional en Nigeria y la búsqueda comenzó al poco tiempo de la tragedia. En tierra, a las familias de los tripulantes se les informó que todos habían muerto y la empresa dueña del Jascon 4 contrató a expertos para recuperar los cuerpos. La compañía envió a 3 buceadores al barco hundido, coordinados por un supervisor que podía seguir sus acciones por cámara desde un barco en la superficie. Los buceadores fueron llevados hasta el fondo del mar en una cámara presurizada. Harrison O'Kane los podía escuchar mientras estos rompían las puertas para entrar al barco. Entonces empezó a golpear las paredes de la cabina para llamar así la atención. Y es que estaba muy desesperado, ya casi no había oxígeno en la burbuja de aire y le estaba costando respirar. Lo primero que vio fue el reflejo de una linterna. Se metió debajo del agua para tratar de rastrear esa luz y cuando vio que el agua burbujeaba se dio cuenta que era un buceador. El hombre en cuestión, Nicholas Van Heerden, contaría luego que sentir como alguien le agarraba fue el momento más aterrador de toda su carrera, aunque obviamente el terror fue rápidamente reemplazado por adrenalina y emoción por haber hallado a alguien con vida. Nicholas explica que encontrarlo con vida fue solo el comienzo de la operación de rescate, ya que no podían simplemente llevarlo a la superficie. Había que descomprimirlo y encontrar una forma segura de sacarlo. Los rescatistas le llevaron un equipo de buceo y le explicaron cómo usarlo. Luego lo condujeron lentamente a través del barco hundido. Cuando ingresó en la cámara presurizada y cayó en cuenta de que había sido el único sobreviviente, comenzó a llorar. Y es que sobrevivió, sí, pero ¿a qué precio? Ya que esta fue una experiencia que lo marcaría de por vida. En los siguientes días de la tragedia, su increíble historia de supervivencia dio la vuelta al mundo luego de que los buceadores que lo habían hallado publicaran el increíble vídeo de rescate en las redes sociales. Sorpresivamente, aunque Harrison prometió nunca más acercarse al agua, un accidente un tiempo después, en el que su auto se salió de un puente y se hundió en un lago, que por cierto otra vez logró salir vivo, incluso salvó a su acompañante, le hizo tomar una decisión inesperada. Se hizo buzo profesional. Tras el primer incidente había dicho que nunca más volvería al océano, pero sigo ahí porque sé que es donde debo estar. Es mi ambiente y siempre estaré cerca de él. Este es mi destino y es como Dios quería que lo fuera. Y así fue como Harrison O'Kane se convirtió en un símbolo de esperanza y una inspiración para aquellos que hoy en día enfrentan situaciones difíciles en la vida. Así que familia, si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete para seguir viendo más vídeos como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.